¿Qué sucede cuando la electricidad y el agua se transforman en las primeras víctimas de una guerra moderna? Esta es la pesadilla que atraviesa Ucrania en estos días, enfrentando ataques calculados que buscan más que derrotar a soldados. Pretenden paralizar la vida cotidiana desde adentro. Los bombardeos han dejado de centrarse en trincheras o frentes abiertos. Ahora, los blancos son subestaciones eléctricas, líneas ferroviarias, plantas de energía y depósitos de combustible. Cada explosión es un mensaje. Incendios que tiñen el cielo. Apagones que sumen barrios enteros en la oscuridad. Fallas de agua que amenazan hospitales. Y la logística de alimentos y medicinas al borde del colapso. Detrás de cada ataque hay mucho más que destrucción física. Familias quedan atrapadas en casas sin luz ni calefacción. Trenes se detienen en mitad de la nada. Fábricas cierran y los mercados se vacían. La sociedad entera comienza a resquebrajarse, incapaz de funcionar sin los recursos más básicos. El peligro real es mucho más profundo de lo que parece. Si se ignora la importancia de la infraestructura, no solo se pierde comodidad, se pone en riesgo la resistencia, el abastecimiento y, en última instancia, la supervivencia. La vida moderna depende de sistemas invisibles que, al caer, arrastran consigo la defensa, la economía y la moral de todo un país. Para entender por qué la guerra actual se libra en cables, tuberías y estaciones de energía, y cómo esto afecta a civiles y militares por igual, es esencial analizar la lógica detrás de esta ofensiva silenciosa. Este cambio en el campo de batalla redefine lo que significa atacar y defender. ¿Cómo se preparan las ciudades y los habitantes para sobrevivir a una guerra invisible? Antes, conquistar ciudades era el objetivo central de cualquier guerra. Hoy, el primer golpe busca apagar la luz de millones y sumir a toda una nación en la oscuridad. La estrategia militar ha cambiado de raíz. Las ofensivas más recientes han azotado ciudades como Sumy, Zaporizhia, Dnipropetrovsk e Ivano-Frankivsk con una precisión letal. No son ataques aislados, son operaciones coordinadas que intentan paralizar el corazón del país. Ahora, el blanco no son solamente edificios o posiciones militares, sino la infraestructura más crítica, subestaciones eléctricas, locomotoras, depósitos y vías férreas. Cada impacto debilita la capacidad de mover tropas, transportar suministros y mantener la logística. Reparar los daños es casi imposible con el ritmo y la frecuencia de los bombardeos. Las consecuencias son inmediatas. Trenes detenidos, fábricas paralizadas, depósitos de municiones aislados. La rotación de tropas se ralentiza y cada minuto perdido añade presión en el frente. El tiempo se vuelve un enemigo insaciable. Cuantos más días pasan sin arreglos, más se profundiza la parálisis de la red logística. Pero el golpe trasciende el campo de batalla. Los civiles sufren cortes de electricidad de muchas horas o incluso días. En algunos lugares, el acceso al agua potable se convierte en un privilegio. Las bombas no solo destruyen el presente, sino que siembran miedo hacia el futuro. ¿Cuánto resistirá la sociedad sin luz ni agua? Cada nueva oleada de ataques refuerza la sensación de que la infraestructura nacional está al borde del colapso. La vida cotidiana tambalea y la moral colectiva se erosiona. Este asedio silencioso no solo desgasta a los soldados, sino que mina la esperanza y la capacidad de resistencia de toda una nación. La destrucción sistemática de la infraestructura ya no es una táctica secundaria. Es el arma principal para doblegar tanto al ejército como a la población civil. Quien no comprenda esta nueva lógica arriesga mucho más que su seguridad. No es solo el frío ni la oscuridad lo que amenaza. Es esa sensación de abandono, una fatiga invisible que puede quebrar incluso a los más firmes, mucho antes que cualquier ataque frontal. La estrategia rusa en esta fase es precisa y paciente. Aislar poco a poco regiones y ciudades, cortando recursos esenciales, debilitando a la población y las defensas antes de lanzar cualquier asalto directo. No hay castillos rodeados, sino comunidades enteras sitiadas por la ausencia de energía, agua y suministros. El asedio invisible tiene efectos inmediatos y demoledores.
Las líneas de comunicación caen una tras otra. Las rutas de escape se vuelven intransitables. Conseguir alimentos o medicinas se convierte en una lucha diaria. Sin electricidad, ni siquiera es posible coordinar la defensa o pedir auxilio. Pokrovsk es ahora el ejemplo más claro de este nuevo tipo de cerco. La ciudad sufre bombardeos simultáneos que buscan aislarla del resto del país. Sus habitantes viven bajo la presión constante, sin saber cuándo llegará el próximo corte o ataque. El frente no se debilita solo por falta de armas. Día tras día, el apoyo logístico se erosiona. Menos combustible, menos repuestos, menos rotación de tropas. Pero lo más peligroso es el desgaste de la moral. Cada noche sin luz ni calefacción apaga un poco más la esperanza. Civiles y militares comparten el mismo asedio. La escasez de alimentos, medicinas y energía hace que resistir sea un esfuerzo titánico. Nadie está a salvo. Los hospitales improvisan, las familias se refugian en sótanos helados, y la tensión crece con cada amanecer. Bajo esta presión, cada decisión es existencial: resistir, rendirse o huir. El costo humano aumenta minuto a minuto, y el margen de error se reduce a casi nada. Un paso en falso puede ser fatal cuando ya se han perdido las redes de apoyo. El asedio moderno no necesita murallas. Basta con romper el flujo de energía, bloquear caminos y sembrar miedo. El enemigo busca quebrar la resiliencia, no solo conquistar territorio. Si la infraestructura cae, la resistencia tambalea. Pero ¿qué sucede cuando la supervivencia depende de una chispa de ingenio o solidaridad inesperada? Un país puede intentar cambiar su destino, pero solo si reconoce el nuevo campo de batalla: la lucha por la supervivencia más básica. Ante una amenaza constante, las autoridades se ven obligadas a tomar decisiones extremas. Cada jornada, deben elegir entre imponer cortes controlados de energía para evitar el colapso total o recurrir a importaciones de electricidad, costosas y frágiles bajo ataque. No existen soluciones sencillas. Cada opción tiene un precio alto y consecuencias impredecibles. Ya hay regiones donde los apagones de muchas horas forman parte de la rutina diaria. Familias enteras dependen de generadores privados, aunque estos solo ofrecen un respiro temporal. El combustible escasea rápidamente, y la infraestructura dañada no puede ser reparada con suficiente velocidad. Para muchos, queda claro que este parche apenas disimula una herida profunda. La reconstrucción llevará mucho más que días o semanas. Restaurar líneas eléctricas, reparar subestaciones o devolver el agua a los hogares requiere meses de trabajo, mientras que cada nuevo ataque borra lo avanzado y extiende la incertidumbre. Millones de personas quedan atrapadas en la espera, sin saber cuándo volverá la normalidad. En este asedio silencioso, la guerra se convierte en una prueba de resistencia psicológica y social. La moral y la cohesión interna se transforman en armas tan poderosas como cualquier misil, porque la oscuridad y el aislamiento prolongados debilitan no solo estructuras físicas, sino también la confianza y el ánimo colectivos. En ciudades como Kiev, las autoridades activan planes de emergencia. Se instruye a la población a prepararse para sobrevivir días o incluso semanas sin servicios básicos, almacenar agua, comida y buscar fuentes alternativas de luz y calor. El peor escenario ya no es una amenaza lejana, sino una realidad que puede materializarse cualquier noche. Así, el futuro de la sociedad entera se juega en su capacidad colectiva para resistir bajo presión extrema. Cada familia, cada líder local, cada técnico responsable de una red eléctrica o de un hospital enfrenta riesgos que pueden poner en peligro a cientos o miles. Un error o una falla no se limita a un individuo, puede arrastrar a comunidades enteras al desastre. La lección es clara: sobrevivir no depende solo de la estrategia militar, sino de la organización comunitaria y la capacidad de adaptación diaria. Cuando la infraestructura material cae una tras otra, la resiliencia social se convierte en la defensa más valiosa. Pero incluso la resiliencia tiene límites. Cada nueva ofensiva pone a prueba la determinación de la sociedad y revela nuevas fisuras.
Lo que está en juego no es solo la victoria militar, sino la supervivencia misma de la vida cotidiana. En una guerra de desgaste, la organización y la creatividad pueden salvar más vidas que cualquier arma. Cuando el asedio comienza, la diferencia entre resistir o quebrarse no siempre la da la fuerza bruta, sino la capacidad de anticipar el golpe. Frente a la destrucción sistemática de la infraestructura, la preparación colectiva es el primer escudo. Acopiar agua, almacenar alimentos no perecederos y buscar maneras alternativas de calefacción pueden definir el destino de una comunidad entera. Si la electricidad y las redes desaparecen, la cooperación vecinal se vuelve indispensable. Sistemas informales de alerta y vigilancia, compartir recursos o turnarse para monitorear el entorno permiten que la vida continúe, incluso si el Estado ha dejado de responder. El aislamiento y la incertidumbre minan la moral. Por eso, cuidar la salud mental y mantener pequeños actos de solidaridad puede ser tan importante como el acceso a víveres o medicinas. El ánimo colectivo, sostenido por gestos simples, puede sostener una resistencia larga. Líderes y ciudadanos deben improvisar ante la escasez, redistribuir lo poco que queda y proteger a los más vulnerables. La adaptabilidad es la cualidad que separa a quienes sobreviven de quienes se quiebran bajo presión. La experiencia demuestra que resistir un asedio es tanto social y emocional como militar. La voluntad de apoyarse y seguir adelante, más allá del miedo, es la verdadera muralla ante la presión externa. Prepararse no es paranoia, es supervivencia. La pasividad puede costar tiempo, recursos y, en el peor caso, vidas humanas. Muchas veces, la diferencia entre aguantar o quedar a la deriva reside en pequeñas acciones coordinadas antes de la crisis. En este nuevo tipo de conflicto, quienes se adaptan y actúan unidos deciden su destino. La resiliencia colectiva es ahora el campo de batalla principal. Ahora, el pulso de la resistencia se mide en la capacidad de adaptación. Pero ¿qué sucede cuando la presión externa supera todos los preparativos posibles? La próxima batalla no se peleará únicamente con armas, sino con resiliencia, ingenio y solidaridad. Los ataques recientes en Ucrania demuestran que la guerra moderna busca desestabilizar a la sociedad desde adentro. Ya no se trata solo de ganar terreno, sino de apagar la luz, cortar el agua, silenciar la comunicación y paralizar la vida cotidiana. El enemigo quiere quebrar la moral, alterar la rutina y forzar a toda una población a reinventarse frente al caos. Cuando una ciudad pierde electricidad, las calles se oscurecen, pero también se detienen hospitales, comercios y escuelas. El agua deja de fluir, los alimentos se arruinan, la información se desvanece. Es un asedio silencioso, tan letal como cualquier explosión en el frente. La verdadera batalla es colectiva. ¿Cómo se apoya a los vulnerables? ¿Cómo surgen respuestas creativas? ¿Y cómo no se permite que el miedo sea el vencedor? Ignorar estas señales nos deja indefensos ante futuros asedios, sean militares, económicos o incluso climáticos. La experiencia ucraniana es una advertencia para todos. La seguridad ya no depende solo de ejércitos o muros, sino de redes de apoyo, planes de contingencia y la fuerza interior de cada persona. ¿Estamos listos para una crisis donde lo primero que desaparece es la normalidad? ¿Sabemos dónde hallar agua, cómo comunicarnos sin tecnología o cómo organizarnos si falla la estructura social? Hoy debemos preguntarnos, ¿la próxima guerra podría empezar con un simple apagón? Y la diferencia entre resistir y caer estará en nuestra capacidad de anticipar, adaptarnos y, por encima de todo, unirnos. El futuro de la resiliencia social se construye ahora, en cada comunidad y en cada hogar. Pero para entender a fondo el impacto de esta guerra invisible, es necesario mirar atrás y analizar cómo la infraestructura ha sido siempre un objetivo en los conflictos armados, aunque con matices distintos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas no solo buscaban destruir fábricas, sino también cortar el suministro de agua y energía,
colapsando la vida urbana y forzando a la población a rendirse por agotamiento. Un caso emblemático fue el asedio de Leningrado, donde durante más de 2 años la ciudad fue rodeada, cortando suministros de alimentos y energía. La población sobrevivió gracias a la solidaridad, la organización y la inventiva. La historia demuestra que, ante la falta de recursos, las sociedades recurren a soluciones ingeniosas, desde huertos urbanos improvisados hasta sistemas clandestinos de intercambio y comunicación. En la actual Ucrania, los ciudadanos han revivido estos ejemplos históricos, adaptando refugios antiaéreos y creando redes de apoyo mutuo. En barrios de Kiev, por ejemplo, los vecinos han organizado centros de acopio de agua y alimentos no perecederos, rotando turnos para repartir víveres y mantener encendidos generadores comunitarios. Este tipo de organización recuerda a la resistencia de Varsovia durante la ocupación nazi, donde la población improvisaba cocinas colectivas y redes de información clandestina. La diferencia hoy es la dependencia extrema de sistemas tecnológicos. Si en tiempos pasados la gente podía sobrevivir sin electricidad, hoy la falta de energía paraliza casi todos los aspectos de la vida, desde la calefacción en invierno hasta la recarga de teléfonos móviles, esenciales para coordinar ayuda o comunicarse durante una emergencia. Ante esta vulnerabilidad, expertos en defensa civil recomiendan medidas concretas para la preparación familiar y comunitaria. Por ejemplo, almacenar agua en botellas o bidones, mantener un suministro de alimentos no perecederos para al menos 2 semanas, disponer de linternas y baterías extras, y establecer puntos de encuentro en caso de corte total de comunicaciones. Organizaciones internacionales como la Cruz Roja sugieren también formar grupos de voluntarios para asistir a ancianos y personas con movilidad reducida, quienes son los más afectados cuando el transporte y los ascensores dejan de funcionar. La historia reciente en Ucrania muestra la importancia de la tecnología, pero también de la creatividad. Cuando las redes móviles colapsan, algunos barrios han vuelto al uso de radios de onda corta y sistemas de mensajería a pie, asegurando que la información siga fluyendo incluso en el aislamiento. Es similar a lo que ocurrió durante los apagones masivos en Venezuela, donde los ciudadanos improvisaron rutas de reparto de agua y alimentos usando bicicletas y carretillas, y establecieron puntos de reunión comunitarios al aire libre. Además, la resiliencia se construye en los pequeños detalles. Preparar kits de emergencia con medicamentos esenciales, ropa térmica, cargadores solares y documentos importantes en bolsas impermeables. Familias que han sobrevivido a apagones prolongados cuentan que el simple hecho de compartir una comida caliente o leer juntos a la luz de una vela puede mantener la esperanza y la cohesión incluso en las noches más largas. A nivel institucional, algunas ciudades han iniciado proyectos de microredes eléctricas y fuentes alternativas de energía, como paneles solares en hospitales y escuelas. Estas iniciativas no solo ofrecen una solución temporal, sino que pueden ser el inicio de una transformación de fondo en la infraestructura nacional, haciéndola menos vulnerable a los ataques. Sin embargo, la reconstrucción tras cada embate se vuelve una carrera contra el tiempo. Ingenieros y técnicos trabajan jornadas interminables para levantar postes, reparar subestaciones y restaurar el flujo de agua. Cada vez que una ciudad recupera la electricidad, es celebrada como una pequeña victoria, pero cada nuevo ataque obliga a empezar de cero. La fatiga se acumula y el trauma psicológico crece. Profesionales de la salud mental advierten que el estrés crónico provocado por el aislamiento, el frío y la incertidumbre puede dejar secuelas duraderas en niños y adultos. Por ello, muchas comunidades han establecido líneas de apoyo psicológico y actividades recreativas en refugios, reconociendo que la salud emocional es tan esencial como el alimento o la calefacción. La experiencia de Ucrania llama a la reflexión sobre la fragilidad de la vida moderna. ¿Cuántas ciudades alrededor del mundo están preparadas para enfrentar la pérdida súbita de electricidad y agua? Grandes urbes como Nueva York o Tokio han experimentado apagones, pero rara vez enfrentan ataques sistemáticos a su infraestructura. Sin embargo, fenómenos naturales como huracanes,
terremotos o incluso sabotajes cibernéticos pueden desencadenar crisis similares. En todos estos escenarios, la clave de la resistencia ha sido la preparación previa, la cooperación vecinal y la capacidad de improvisar soluciones. En Puerto Rico, tras el huracán María, comunidades enteras sobrevivieron gracias a la autogestión, compartiendo generadores y creando redes informales de ayuda. Lo mismo ocurrió en Fukushima después del tsunami, donde la solidaridad y la disciplina comunitaria permitieron evitar un desastre mayor. Por eso, la lección que deja Ucrania no es solo para los países en guerra. Cada hogar, cada barrio, puede y debe preguntarse: ¿estamos listos para enfrentar días o semanas sin servicios básicos? ¿Cómo protegeremos a los más vulnerables? ¿Qué recursos compartiremos para que nadie quede aislado? El futuro de la resiliencia social se construye en la prevención y la solidaridad. En una sociedad que valora la comodidad, reaprender habilidades básicas, como filtrar agua, cocinar sin electricidad o comunicarse sin redes digitales, puede marcar la diferencia entre el caos y la supervivencia. En última instancia, la guerra contra la infraestructura es también una guerra psicológica. El enemigo apunta a quebrar la voluntad colectiva, a sembrar la desesperanza. Pero la historia demuestra que las sociedades capaces de adaptarse, de unirse y de innovar, logran resistir incluso los asedios más implacables. La pregunta final no es solo si Ucrania resistirá, sino si nosotros, como individuos y comunidades, estamos preparados para enfrentar la próxima crisis. En un mundo cada vez más interconectado y al mismo tiempo más vulnerable, la verdadera fortaleza está en la capacidad de anticipar, adaptarse y, sobre todo, de apoyarse mutuamente. Así, cuando el próximo apagón llegue, sea por guerra, desastre natural o accidente, la diferencia entre la desesperación y la esperanza dependerá de nuestra preparación, nuestra solidaridad y nuestra determinación colectiva. Porque, al final, la resiliencia no se mide solo en infraestructuras reconstruidas, sino en la capacidad de una sociedad de no dejarse vencer, de encontrar luz en la oscuridad y de sostenerse unos a otros cuando todo parece perdido.